Me agaché debajo de mi coche esa mañana. Mis manos tocaron algo que no debería estar ahí. Frío. Metálico. Pegado al chasis. Lo arranqué. Y cuando vi lo que era, supe que mi matrimonio había sido una mentira. Un rastreador GPS. Con luces LED parpadeando. Registrando cada lugar que había visitado. Durante meses. Y la persona que me dijo que lo revisara era la misma persona que lo puso ahí. Mi esposo. Pausa dramática. Hoy te voy a contar la historia más retorcida de vigilancia marital que vas a escuchar. Una historia donde el amor se convirtió en obsesión. La protección se convirtió en prisión. Y la confianza fue destruida por tecnología. Mi nombre es Mónica. Y esta es mi historia. Pero antes de comenzar, necesito que hagas algo ahora mismo. Pulgar hacia arriba, dale like si crees que nadie tiene derecho a rastrearte sin tu permiso, ni siquiera tu pareja. Campana, suscríbete porque esta historia tiene 15 giros que no verás venir. Campana, activa la campanita, confía en mí, necesitas ver el resto de mis historias. Burbuja de diálogo, comenta, revisaré si después de esta historia vas a revisar tu coche. Porque lo que descubrí debajo de mi BMW esa mañana fue solo la punta del iceberg. Había cámaras ocultas en mi casa. Spyware en mi teléfono. Un jefe criminal. Un secuestro. Y una transformación que salvó 10.000 vidas. Pero todo comenzó con estas palabras. Amor, creo que tu coche tiene un problema. Escuché un ruido raro debajo. Deberías revisarlo antes de salir. Prepárate. Porque cuando termines de escuchar esta historia, vas a revisar tu propio coche. Vas a revisar tu teléfono. Y vas a replantear todo lo que creías saber sobre el amor. Era martes. 5:30 de la mañana. Ciudad de México, junio de 2018. Yo tenía 34 años. Abogada corporativa en uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad. Casada con Roberto durante 8 años. Sin hijos. Por elección. Enfocados en carreras. Esa mañana tenía un viaje importante. Una semana en Guadalajara. Caso de fusión corporativa. Millones en juego. Mi maleta estaba lista. Mi portafolio preparado. Iba a manejar a Guadalajara en mi BMW Serie 3 negro. Mi orgullo. Mi bebé. Lo había comprado yo misma con mi primer bono grande. Roberto salió de la casa mientras yo cargaba el auto. Buenos días, amor. Buenos días. Parecía nervioso. Inquieto. ¿Todo bien? Pregunté. Sí, es solo que. Mónica. Espera. ¿Qué pasa? Voy tarde. Te escuché un ruido raro en tu coche ayer. Como un golpeteo debajo. Deberías revisarlo antes de un viaje tan largo. Fruncí el ceño. ¿Un ruido? Yo no he escuchado nada. Fue cuando llegaste anoche. Lo escuché claramente cuando estacionaste. Miré mi reloj. 5:45 de la mañana. Roberto, tengo que salir en 15 minutos. Por favor. Solo revísalo. No quiero que tengas problemas en la carretera. ¿Y si es algo serio? Su insistencia era extraña. Roberto normalmente era tranquilo. No dramático. Pero había algo en su tono. Está bien. Dame un segundo. Me agaché junto al coche. Revisé debajo. Al principio no vi nada inusual. Solo el chasis normal. Las llantas. El escape. No veo nada, grité. Revisa más atrás. Cerca de la llanta trasera del lado del conductor. Me moví hacia atrás. Y entonces. Lo vi. Pequeño. Negro. Rectangular. Pegado al metal con imán industrial. Con dos pequeñas luces LED, una verde, una roja. Parpadeando. Extendí la mano.
Lo toqué. Estaba tibio. Como si hubiera estado funcionando durante horas. Lo arranqué. El imán se despegó con un clonk metálico. Me levanté, sosteniendo el dispositivo. Y supe exactamente qué era. Porque había visto uno igual en un caso legal hace 2 años. Un caso de acoso. Un rastreador GPS. Me giré lentamente hacia Roberto. Él estaba de pie en la entrada. A 10 metros de distancia. Viéndome. Con una expresión que nunca olvidaré. Mitad culpa. Mitad alivio. Roberto, mi voz era peligrosamente calmada. ¿Qué es esto? Silencio. El mundo se detuvo. Los pájaros dejaron de cantar. El tráfico distante se desvaneció. Solo estábamos él y yo. Y ese pequeño dispositivo negro en mi mano. Mónica, déjame explicar. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Es un... ¿Di qué es? Es un rastreador GPS. Las palabras cayeron como piedras. ¿Me estás rastreando? Roberto dio un paso adelante. Mónica, por favor, no es lo que piensas. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo has estado rastreándome? Su silencio fue respuesta suficiente. Responde. 3 meses. 3 meses. 90 días. 2190 horas. De cada lugar que visité. Cada cliente que conocí. Cada café donde me detuve. Cada desvío que tomé. Todo. Registrado. Monitoreado. Por el hombre que dormía a mi lado cada noche. ¿Por qué? Susurré, ¿por qué harías esto? Porque necesitaba saber. ¿Saber qué? Si me estaba siendo fiel. Y ahí estaba. La verdad cruda. Fea. Devastadora. Mi esposo no confiaba en mí. Nunca había confiado en mí. Y en lugar de hablar conmigo, me había convertido en su proyecto de vigilancia. Nunca te he sido infiel, dije, mi voz quebrándose, en 8 años. Nunca. Lo sé. Ahora lo sé. ¿Ahora? Entonces, ¿por qué seguiste rastreándome? Roberto no respondió. Y en ese silencio, supe que había más. Mucho más. ¿Qué más hiciste, Roberto? Mónica. ¿Qué más? Necesitamos hablar. Adentro. Hay cosas que necesitas saber. No voy a ningún lado contigo hasta que me digas todo. Ahora. Roberto miró alrededor nerviosamente. Como si alguien nos estuviera observando. No aquí. Por favor. Adentro. ¿Por qué no aquí? Porque no somos los únicos que te están vigilando. Mi sangre se heló. ¿Qué significa eso? Significa que ese rastreador no es el único. Hay más. Y no todos son míos. El mundo comenzó a girar. ¿Alguien más me está rastreando? Sí. ¿Quién? Si entras, te lo diré todo. Lo prometo. Pero Mónica, estás en peligro. Mucho peligro. Y ese viaje a Guadalajara, no puedes ir. ¿De qué estás hablando? Tu caso. El de la fusión corporativa. No es lo que piensas. Y las personas involucradas. Antes de que pudiera terminar, mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. Hola. Una voz distorsionada. Electrónica. Aterradora. Señora Herrera. Encontró el rastreador. ¡Qué lástima! Tenía instrucciones de mantenerlo oculto. Ahora las cosas se complican. ¿Quién es usted? Alguien que la ha estado observando. Alguien que sabe que va a Guadalajara. Alguien que preferiría que no fuera. ¿Qué quiere? Cancele el viaje. Deje el caso.
Y tal vez, solo tal vez, su esposo vive para ver mañana. La línea se cortó. Miré a Roberto con horror. ¿Qué hiciste? ¿En qué me involucraste? Y Roberto, con lágrimas cayendo por su rostro, dijo. En algo mucho peor de lo que jamás imaginé. Dejé caer la maleta. Olvidé el viaje. Y entré a la casa. Porque necesitaba respuestas. Y las necesitaba ahora. Y lo que Roberto me contó en los siguientes 30 minutos. Destruyó todo lo que creía saber sobre mi vida. Sobre mi matrimonio. Y sobre las personas en quienes confiaba. Sí. 19:46. Entramos a la casa. Cerré la puerta con seguro. Cerré todas las cortinas. Habla. Ahora. Roberto se sentó en el sofá, con la cabeza entre las manos. No sé por dónde empezar. Empieza por el principio. ¿Cuándo comenzó todo esto? Respiró profundo. Hace 6 meses. Pero dijiste que me rastreabas hace 3 meses. El rastreo comenzó hace 3 meses. Pero todo esto comenzó hace 6. ¿Qué es todo esto? Roberto levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Hundidos. Como si no hubiera dormido en semanas. Hace 6 meses, recibí un email en mi trabajo. De un remitente desconocido. Decía que sabían que mi esposa trabajaba en casos corporativos sensibles. Y que necesitaban información. ¿Qué tipo de información? Sobre tus casos. Específicamente sobre el caso Omega. El caso Omega. Fusión entre 2 corporativos gigantes. Movimiento de $1,000 millones. Mi caso más importante. ¿Y qué dijiste? Y les dije que se fueran al diablo. Borré el email. Pensé que era spam. Pero al día siguiente, recibí fotos. ¿Qué fotos? Roberto sacó su teléfono con manos temblorosas. Me mostró. Eran fotos mías. Saliendo del bufete. Subiendo a mi coche. Tomando café en mi cafetería favorita. Caminando por la calle. Todas con cruces rojas sobre mi cabeza. Como mira de francotirador. Oh Dios, susurré. Y un mensaje, continuó Roberto, decía, tan fácil llegar a ella. Una decisión tuya determina si vuelve a casa. ¿Me amenazaron con matarme? Sí. ¿Y qué hiciste? Entré en pánico. Llamé al número que dejaron. Y me dijeron exactamente qué querían. ¿Qué querían? Que instalara software de monitoreo en tu laptop. En tu teléfono. Que reportara sobre el caso Omega. Sobre tus reuniones. Tus estrategias. Todo. Sentí náuseas. ¿Y aceptaste? Roberto asintió, avergonzado. Para protegerte. Pensé que si les daba lo que querían, te dejarían en paz. Así que me espiaste. Violaste mi privacidad. ¿Durante 6 meses? No durante 6 completos. Las primeras semanas me resistí. Intenté ir a la policía. Pero me dijeron que tenían contactos ahí. Que si hablaba, te matarían esa misma noche. ¿Y el rastreador GPS? Eso fue hace 3 meses. Dijeron que necesitaban saber tus movimientos en tiempo real. No solo tus emails. Así que me obligaron a instalarlo. Te obligaron, repetí amargamente, como si no tuvieras opción. No la tenía. Mónica, amenazaron con matarte. Pudiste haberme dicho. Pudimos haber ido a las autoridades federales. A alguien. Tenía miedo. Miedo de que si hacía algo mal, te perdería. Y en lugar de eso me traicionaste. Roberto comenzó a llorar. Lo sé. Lo sé y me odio por ello. Cada día. Cada noche. Viendo cómo confiabas en mí mientras yo te espiaba. ¿Qué más hiciste? Porque sé que hay más. Siempre hay más.
Roberto se limpió las lágrimas. Instalé cámaras. En la casa. ¿Dónde? Una en la sala. Para ver si alguien entraba cuando no estábamos. Una. Yo solo instalé una. Pero Mónica, creo que ellos instalaron más. ¿Quiénes son ellos? No lo sé. Nunca vi sus caras. Todo era por email. Por teléfono con voces distorsionadas. ¿Y el dinero? ¿Te pagaron? No. Nunca pedí dinero. Solo querían información. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué hoy me dijiste que revisara el coche? Roberto cerró los ojos. Porque anoche recibí un email diferente. Decían que ya no necesitaban el rastreador. Que tenían suficiente información. Y que lo quitara antes de que lo descubrieras. ¿Y por qué no lo quitaste tú mismo? ¿Por qué? Porque la culpa me estaba matando. Llevo meses sin dormir. Teniendo pesadillas. Odiándome. Y pensé, si tú lo descubrías, tendría que contarte todo. Y tal vez podrías perdonarme. Me reí sin humor. ¿Perdonarte? ¿Perdonarte por violar cada aspecto de mi privacidad? ¿Por convertirme en tu proyecto de vigilancia? ¿Por colaborar con criminales? Mónica, por favor. ¿Qué más? Dime todo ahora. Porque juro por Dios que si descubro una cosa más que me ocultaste, te denuncio. A ti y a tus amigos criminales. Roberto tragó saliva. Hay algo sobre el caso Omega que necesitas saber. ¿Qué? No es solo una fusión corporativa. Es lavado de dinero. Masivo. Las dos empresas son fachadas para operaciones del crimen organizado. ¿Cómo lo sabes? Porque me lo dijeron. Me dijeron que estabas investigando sin saberlo a personas muy peligrosas. Y que si descubrías la verdad completa, te eliminarían. ¿Y mi bufete? ¿Ellos saben? Algunos sí. Otros no. Pero Mónica, hay alguien en tu bufete que está trabajando para ellos. ¿Quién? No lo sé. Nunca me lo dijeron. Pero alguien ahí está filtrando información. Y esa persona sabe que tú estás cerca de descubrir todo. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Quién en mi bufete? Javier, mi compañero de caso. La licenciada Torres, la socia senior. El asistente legal, Marco. ¿Y el viaje a Guadalajara? Era una trampa. Te iban a interceptar en la carretera. Secuestrarte. Y convencerte de que dejes el caso. O peor. ¿Por eso la llamada amenazante? Sí. Alguien se dio cuenta de que encontraste el rastreador. Y ahora están improvisando. Me levanté. Comencé a caminar de un lado a otro. Tratando de procesar. Mi esposo me había espiado durante 6 meses. Criminales me habían amenazado. Mi caso más importante era una operación de lavado de dinero. Alguien en mi bufete era un infiltrado. Y estaba en peligro real. ¿Qué hacemos? Pregunté finalmente. Tienes que dejar el caso. Es la única forma de mantenerte a salvo. No voy a dejar el caso. Mónica. Si es lavado de dinero, entonces necesito exponerlo. Es mi deber como abogada. Tu deber es mantenerte viva. Mi deber es la justicia. Roberto se puso de pie. Entonces al menos déjame protegerte. Déjame ayudarte a ser más cuidadosa. Ah. ¿Protegerme? ¿Protegerme? Tú me pusiste en peligro. Tú les diste información que les permitió amenazarme mejor. Estaba tratando de controlarme. Admítelo. Parte de ti disfrutó tener acceso a cada aspecto de mi vida. Saber dónde estaba. ¿Con quién? ¿Qué decía? ¿Qué pensaba? Eso no es verdad. No. Entonces explícame por qué, según tus propias palabras, comenzaste a rastrearme hace 3 meses, pero la amenaza fue hace 6.
¿Por qué tardaste 3 meses en poner el rastreador si estabas tan preocupado? Roberto se quedó en silencio. Porque al principio, continué, solo pusiste el spyware. Y eso te dio acceso a mis emails. Mis mensajes. Mis llamadas. Pero no era suficiente, ¿verdad? Querías más. Querías saber mis movimientos físicos también. Mónica. ¿Cuánto de esto fue realmente por protegerme? ¿Y cuánto fue porque finalmente tenías excusa para hacer lo que siempre quisiste? ¿Controlarme completamente? Roberto no respondió. No necesitaba hacerlo. Su silencio era confesión suficiente. Quiero que salgas, dije finalmente. ¿Qué? Quiero que empaques una maleta. Y que salgas de esta casa. Ahora. Mónica, no podemos separarnos ahora. Estás en peligro. Que estoy en peligro por ti. Y la persona de quien más necesito protegerme en este momento, eres tú. ¿A dónde voy a ir? No me importa. Hotel. Casa de tu madre. La calle. Pero no vas a quedarte aquí. Por favor. Vete. Antes de que llame a la policía y les diga que instalaste spyware en mis dispositivos sin mi consentimiento. Lo cual, por cierto, es un delito federal. Roberto me miró con ojos suplicantes. Pero vio algo en mi expresión que le dijo que iba en serio. Está bien, dijo finalmente, me iré. Pero Mónica, por favor ten cuidado. Estas personas son peligrosas. Y ahora que saben que sabes, que estaré más segura sin ti aquí. Roberto subió las escaleras. Empacó una maleta. Bajó 20 minutos después. En la puerta, se giró una última vez. Te amo. Siempre te he amado. Sé que lo arruiné. Sé que probablemente nunca me perdonarás. Pero si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, estaré ahí. Adiós, Roberto. Cerré la puerta. Puse el seguro. Y me quedé ahí, sola, en la casa que ya no se sentía como hogar. Porque cada rincón podría tener una cámara. Cada dispositivo podría estar comprometido. Y cada segundo que pasaba podría ser mi último. Pero lo que no sabía era que Roberto tenía razón en algo. Yo estaba en peligro. Mucho más de lo que pensaba. Porque en ese mismo momento, alguien estaba viendo todo. A través de las cámaras que Roberto no sabía que existían. Y esa persona estaba haciendo una llamada. Una llamada que sellaría mi destino. En cuanto Roberto se fue, comencé a buscar. Metódicamente. Habitación por habitación. Empecé en la sala. Roberto dijo que puso una cámara aquí. La encontré detrás del librero. Pequeña. Del tamaño de un botón. Con lente de ojo de pez. Apuntando directamente al sofá principal. La arranqué. La aplasté bajo mi zapato. Satisfacción momentánea. Pero Roberto había dicho que él solo puso una. Que sospechaba que ellos pusieron más. Continué buscando. En la cocina. Nada aparente. Revisé arriba de los gabinetes. Dentro del microondas, apagado, obviamente. Detrás del refrigerador. Nada. En el comedor. Revisé la lámpara del techo. Los marcos de fotos. El espejo decorativo. Ahí. Detrás del espejo. Otra cámara. Más sofisticada que la primera. Con transmisión inalámbrica. Pequeña batería integrada. Esta no la destruí. La dejé exactamente donde estaba. Pero desconecté el cable de alimentación internamente. Para que pareciera funcional pero no lo estuviera. En mi oficina en casa. Este era el lugar más importante. Donde trabajaba en casos sensibles. Donde hacía llamadas confidenciales con clientes. Revisé todo. La computadora de escritorio, no la uso, pero la revisé. La lámpara de escritorio. Los libros en el estante.
El reloj de pared. Y ahí, dentro del reloj, cámara número 3. Con micrófono incorporado. Grabando cada palabra que decía en esta oficina. Cada llamada. Cada reunión virtual. Durante meses. Sentí rabia pura. Pero la controlé. Desconecté esta también. Pero la dejé en su lugar. En la habitación principal. Esta me daba más miedo. Porque si había una cámara aquí, significaba que habían grabado momentos íntimos. Privados. Personales. Revisé con cuidado. El tocador. La TV. El despertador. Los espejos. El espejo del tocador. Por supuesto. Cámara número 4. Posicionada perfectamente para ver la cama. El vestidor. El baño conectado, puerta usualmente abierta. Esta cámara era la más avanzada. Visión nocturna. Audio de alta calidad. Transmisión en tiempo real. Con almacenamiento en la nube. Toqué el espejo. Y vi algo en el reflejo. Una pequeña luz roja. Parpadeando. Significaba que estaba transmitiendo ahora mismo. Alguien me estaba viendo. En este momento. Miré directamente a la cámara. Y dije: hola. Sé que estás ahí. Y vas a pagar por esto. Arranqué la cámara. La destruí completamente. En el baño. Detector de humo. Excepto que nuestro baño nunca había tenido detector de humo. Lo bajé. Cámara número 5. Apuntando a la ducha. Al sanitario. Al tocador. Habían grabado todo. Momentos que nadie debería haber visto. Lloré de furia. De violación. De asco. Destruí esta cámara con particular satisfacción. Total, 5 cámaras encontradas. Roberto puso 1. Ellos pusieron 4. ¿Pero había más? Llamé a mi amigo Héctor. Experto en ciberseguridad. Héctor, necesito que vengas. Urgente. ¿Qué pasa? Mi casa está comprometida. Cámaras ocultas. Posiblemente más dispositivos. ¿Puedes venir con tu equipo de detección? Dame 30 minutos. Héctor llegó con maletas llenas de equipo. Detectores de RF, radiofrecuencia. Escáneres térmicos. Analizadores de espectro. Mónica, ¿qué está pasando? Le conté todo. El rastreador. Las cámaras. La amenaza. Mierda, silbó, esto es serio. Muy serio. Lo sé. Por eso necesito saber exactamente qué hay en mi casa. Héctor comenzó a escanear. Encontró 2 cámaras adicionales que yo había pasado por alto, en plantas decorativas. 3 micrófonos ocultos, sin cámara, solo audio. Un dispositivo de interceptación de Wi-Fi. Un registro de claves, keylogger, físico en mi router. Total, 7 cámaras, 3 micrófonos, 2 dispositivos de red. 12 dispositivos de vigilancia. En mi propia casa. ¿Cuánto tiempo han estado aquí? Pregunté. Héctor revisó los metadatos de uno de los dispositivos. 3 meses. Este otro, 5 meses. Este es el más nuevo, 2 semanas. ¿Quién los puso? No puedo decirte quién. Pero puedo decirte qué son. Estos son dispositivos de grado profesional. No los compras en Amazon. Esto es equipo usado por agencias de inteligencia. O crimen organizado muy bien financiado. ¿Y mi laptop? ¿Mi teléfono? O vamos a revisar. En mi laptop. 3 programas de spyware. Uno instalado hace 6 meses, por Roberto, probablemente. 2 instalados hace 3 meses, por otros. Acceso completo a emails, documentos, historial de navegación,
webcam, micrófono, ubicación. Todo. En mi teléfono. 2 apps de monitoreo. Una visible, disfrazada como actualización de sistema. Una completamente invisible, nivel rootkit. Acceso a llamadas grabadas. Mensajes. Ubicación GPS. Fotos. Contactos. Apps de mensajería, WhatsApp, Telegram, todo. Mónica, dijo Héctor con cara seria, durante los últimos 6 meses, no has tenido privacidad. 0. Cada palabra, cada movimiento, cada pensamiento que escribiste, alguien lo vio. ¿Puedes limpiarlo todo? Sí. Pero hay un problema. ¿Y cuál? Si limpio todo ahora, ellos van a saber inmediatamente que lo descubriste. Y si son tan peligrosos como dices, podrían actuar rápido. Exacto. ¿Entonces qué sugieres? Héctor pensó. Podemos hacer una cosa. Limpio tu laptop y teléfono de forma que parezca un fallo técnico. Como si el spyware se hubiera corrompido naturalmente. Les compra tiempo antes de que se den cuenta. Hazlo. ¿Y las cámaras? Las que destruí, ya está. Las otras, puedes hacer que transmitan un loop. Como en las películas. Que muestren grabaciones viejas mientras yo hago lo que necesito hacer. Eso es complicado. Pero sí, puedo intentarlo con un par. No todas. Haz lo que puedas. Héctor trabajó durante 3 horas. Cuando terminó. Laptop limpia, spyware removido, pareciendo fallo técnico. Teléfono limpio, mismo método. 2 cámaras transmitiendo en loop. 3 cámaras desconectadas pero dejadas en su lugar. Resto destruido. Nuevo router, el viejo comprometido. Nueva red Wi-Fi, con encriptación militar. Y listo, dijo, pero Mónica, esto es temporal. En 24 a 48 horas se van a dar cuenta. Necesitas actuar rápido. ¿Actuar cómo? Necesitas ir a las autoridades. Con evidencia. Ahora. ¿Qué evidencia tengo? Tengo fotos de todos los dispositivos. Números de serie. Puedo rastrear de dónde se compraron algunos. Y tengo copias de los archivos de log mostrando qué información fue transmitida y cuándo. ¿Es suficiente para un caso? Es suficiente para empezar una investigación. Pero Mónica, si la persona detrás de esto tiene contactos en la policía local, necesitas ir más alto. ¿Federal? Sí. Policía Federal. Fiscalía General. Lo más alto que puedas. Conozco a alguien. Un fiscal federal. Trabajamos juntos en un caso hace 2 años. Llámalo. Ahora. Saqué mi teléfono, ahora limpio. Marqué. Fiscal Romero. Mónica. Mónica Herrera. Sí. Necesito su ayuda. Urgente. ¿Qué pasó? He sido víctima de vigilancia ilegal. Múltiples dispositivos. Durante meses. Y está conectado con un caso de lavado de dinero corporativo que estoy investigando. Hubo una pausa. Mónica, eso es muy serio. ¿Tiene evidencia? Sí. Dispositivos físicos. Logs digitales. Fotos. Todo documentado. Necesito que venga a mi oficina. Mañana. 8 de la mañana. No puede ser hoy. Estoy en Querétaro. Vuelvo esta noche. Mañana primera hora, ¿de acuerdo? Y de acuerdo. Y Mónica, si realmente está en peligro, considere quedarse en un hotel esta noche. Lugar que nadie sepa. Lo haré. Colgué. Miré a Héctor. Y gracias. Por todo. De nada. ¿Vas a estar bien? No lo sé. Pero al menos ahora sé la magnitud de lo que enfrento. ¿Y Roberto? ¿Qué de él?
¿O vas a denunciarlo también? Pensé. Roberto había violado mi privacidad. Había cometido delitos. Pero también había sido extorsionado. Amenazado. Manipulado. No lo justificaba. Pero lo complicaba. O no lo sé todavía, admití, primero necesito detener a los peces grandes. Luego decidiré qué hacer con Roberto. Héctor asintió. Empacó su equipo. Se fue. Y yo me quedé sola en mi casa. Que ya no se sentía como casa. Se sentía como escenario de crimen. Empaqué una maleta. Tomé documentos importantes. Copias de todo lo que Héctor había encontrado. Y me fui. A un hotel. Bajo nombre falso. Pagado en efectivo. Sin decirle a nadie dónde estaba. Ni siquiera a Roberto. Esa noche, en la habitación del hotel, no pude dormir. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra parecía amenazante. Revisé mi teléfono obsesivamente, verificando que realmente estuviera limpio. Y pensé, en los últimos 6 meses, en todo lo que había hecho, todo lo que había dicho, todo lo que había escrito. Alguien lo había visto. Alguien había violado cada momento íntimo, cada pensamiento privado, cada vulnerabilidad. Y lo peor, no sabía quién. No sabía por qué, más allá del caso Omega. Y no sabía qué iban a hacer ahora. Pero a las 3 de la mañana, recibí un mensaje. De número desconocido. A pesar de que mi teléfono estaba supuestamente limpio. El mensaje decía: Hotel Ejecutivo, habitación 412. Sabemos dónde estás. Siempre lo sabremos. Mañana no vayas a la fiscalía. O lo que le pasó a la licenciada Ramírez te pasará a ti. Mi sangre se heló. La licenciada Ramírez. Abogada en mi bufete. Había desaparecido hace 2 meses. Oficialmente, renunció y se mudó a España. Pero nunca confirmamos que llegara. Nunca respondió emails. Su familia no sabía dónde estaba. Y ahora sabía la verdad. No se había mudado a España. Algo le había pasado. Algo terrible. Y yo era la siguiente. No dormí el resto de la noche. A las 6 de la mañana, ya estaba despierta. Duchada. Vestida profesionalmente. Preparando mi presentación para el fiscal Romero. Pero también haciendo algo más. Llamé a Héctor. Mónica. Son las 6 de la mañana. Me encontraron. En el hotel. Supuestamente secreto. ¿Qué? Eso es imposible. Limpiamos todo. Lo sé. Lo cual significa que tienen acceso a algo más. Algo que no encontramos. ¿Qué podría ser? No lo sé. Pero Héctor, necesito que vengas al hotel. Ahora. Y traigas un detector de, no sé, chips subcutáneos. ¿Dispositivos extremadamente pequeños? Mónica, ¿crees que te implantaron algo? No lo sé. ¿Pero cómo más me encontraron? Voy para allá. Héctor llegó 30 minutos después. Con más equipo. Me escaneó completamente. Y nada implantado, dijo finalmente, pero... Tu coche. ¿Dónde está? En el estacionamiento del hotel. Vamos. Bajamos. Revisó mi BMW completo. Encontró 2 rastreadores más. Uno en el tablero, instalado de fábrica, modificado. Otro en el asiento trasero, dentro del relleno. Estos son profesionales, dijo Héctor, el del tablero está integrado con el sistema del coche. Imposible de detectar sin equipo especializado. Entonces así me encontraron. Sí. Y Mónica, hay algo más. ¿Qué? Este rastreador, señaló al del tablero, fue instalado en la agencia. Cuando compraste el coche hace 2 años.
¿Qué? Sí. Mira la fecha de instalación en el firmware. Hace exactamente 26 meses. Pero eso significa que alguien ha estado rastreándote desde antes de que todo esto comenzara. Desde antes de la amenaza a Roberto. Desde antes del caso Omega. Mi mente corría. ¿Quién compraría un coche con rastreador preinstalado? Nadie. A menos que alguien en la agencia trabajara para ellos. Y supiera que tú específicamente comprarías ese coche. Eso es planificación a largo plazo. Sí. Muy largo plazo. ¿Pero por qué? Hace 2 años yo no estaba en el caso Omega. Ni siquiera existía ese caso. De entonces no se trata solo del caso Omega. Hay algo más. Algo sobre ti específicamente. Miré mi reloj. 7:15 de la mañana. Tengo que irme. La cita con el fiscal es a las 8. ¿Vas a ir? Después de la amenaza. Especialmente después de la amenaza. Mónica. Héctor, si no voy, ganan. Si me escondo, ganan. La única forma de detener esto es enfrentarlos. Al menos deja que te acompañe. No. Si te ven conmigo, podrías convertirte en objetivo también. Ya soy objetivo. Ayudándote. Entonces quédate aquí. Continúa investigando. Necesito saber quién está detrás de esto. ¿Y si no vuelves de la fiscalía? Si no vuelvo para las 11 de la mañana, llama a todos los medios que conozcas. Hazlo público. Todo. Mónica. Promételo. Lo prometo. Conduje a la Fiscalía General. Constantemente revisando el espejo retrovisor. ¿Me seguían? Probablemente. Pero no podía verlos. Llegué a las 7:50 de la mañana. 10 minutos antes. Seguridad en la entrada. Buenos días. Tengo cita con el fiscal Romero. Nombre. Mónica Herrera. Me revisaron. Bolsa. Documentos. Todo. Me dejaron pasar. Subí al 4º piso. Oficina del fiscal federal Marco Romero. Su secretaria me recibió. El fiscal la está esperando. Entré. El fiscal Romero era un hombre de 50 años. Serio. Experimentado. Con reputación de incorruptible. Por eso lo había llamado. Mónica. Gracias por venir. Gracias por recibirme. Cuénteme todo. Y lo hice. Durante 45 minutos. El rastreador GPS. Las cámaras. El espiguare. La confesión de Roberto. Las amenazas. El caso Omega. La licenciada Ramírez desaparecida. La amenaza de anoche. Los rastreadores adicionales. Todo. Cuando terminé, el fiscal Romero estaba pálido. Esto es mucho más grande de lo que pensé. ¿Qué tan grande? Mónica, el caso Omega que estás investigando, nosotros también lo estamos investigando. Desde hace 1 año. ¿Qué? Es parte de una operación mayor. Infiltración de crimen organizado en sector corporativo. Lavado de dinero a escala de billones. Conexiones internacionales. ¿Y mi bufete? Su bufete fue contratado para investigar precisamente porque los criminales pensaron que podrían controlar la investigación desde adentro. Porque tienen a alguien ahí. Sí. Y Mónica, creemos saber quién es. Mi corazón latía fuerte. ¿Quién? El fiscal abrió una carpeta. Me mostró una foto. Era. No. No podía ser. El licenciado Fernando Montes. Socio senior de su bufete. Su jefe directo. Fernando Montes. El hombre que me contrató. Que me asignó al caso Omega.
que revisaba mi trabajo semanalmente, que tenía acceso a todos mis archivos. ¿Estás seguro? Tenemos evidencia circunstancial. Transferencias sospechosas. Conexiones con empresas fantasma. Pero necesitamos evidencia directa. Testimonios. Documentos internos. ¿Y por eso me rastreaban? ¿Porque Montes ordenó vigilarme? Probablemente. Para asegurarse de que no descubriera su participación. ¿Y la licenciada Ramírez? El fiscal cerró los ojos. Encontramos su cuerpo hace 3 semanas. En Veracruz. Torturada. Asesinada. Oh Dios. Ella había descubierto algo. Algo que la hizo objetivo. Y antes de que pudiera venir a nosotros. No necesitaba terminar. ¿Por eso amenazaron con que me pasaría lo mismo? Sí. Entonces estoy en peligro real. Mucho. Por eso necesito que considere protección. Podemos ponerla en un programa temporal de protección de testigos mientras construimos el caso. ¿Cuánto tiempo? Semanas. Tal vez meses. No puedo desaparecer meses. Tengo casos. Clientes. Responsabilidades. Mónica, esto es vida o muerte. Lo sé. Pero ¿qué garantía tengo de que su programa de protección no esté comprometido también? Si Montes tiene contactos en la policía. Fiscalía Federal es diferente. Más seguro. ¿Más seguro no es completamente seguro? El fiscal no respondió. No necesitaba hacerlo. Tengo una mejor idea, dije. ¿Y cuál? Déjeme seguir trabajando en el caso. Pero ahora trabajando para usted. Como informante. Puedo acceder a archivos que ustedes no pueden. Puedo monitorear a Montes desde adentro. Es extremadamente peligroso. Y ya estoy en peligro. Al menos así puedo hacer algo útil. El fiscal consideró. Tendría que usar un wire. Grabar conversaciones. Puedo hacerlo. Y reportar directamente a mí. Nadie más. Y de acuerdo. Y si en cualquier momento siento que está en peligro inmediato, la saco. ¿Entendido? Entendido. Entonces tenemos un trato. Extendió su mano. La estreché. ¿Cuándo empiezo? Mañana. Hoy, vaya a casa. Descanse. Procese todo esto. Mañana vengo aquí y la entreno en cómo usar el equipo de grabación. Está bien. Me levanté para irme. Mónica. Sí. Tenga mucho cuidado. Estas personas no dudan en matar. Y usted es una amenaza directa para una operación de miles de millones de pesos. Lo sé. Y Mónica, su esposo. Roberto. ¿Qué de él? También necesitamos hablar con él. Si fue extorsionado como dice, podría ser testigo valioso. Pero también enfrentará cargos por lo que hizo. Lo entiendo. ¿Sabe dónde está? En un hotel. ¿Puedo darle el nombre? Por favor. Le di la información. Vamos a traerlo para interrogatorio. Voluntario por ahora. Pero necesitamos su testimonio. Ok. Salí de la fiscalía. 2:30 de la tarde. Más tarde de lo que pensé. Llamé a Héctor. Que estoy viva. Gracias a Dios. ¿Qué pasó? Mucho. Te cuento en persona. ¿Dónde estás? Regresé a mi oficina. ¿Quieres venir? Voy para allá. Conduje hacia su oficina. Constantemente revisando espejos. Paranoica. Pero justificadamente. Llegué sin incidentes. Le conté todo a Héctor. Entonces Montes es el villano. Uno de ellos. Probablemente hay más. ¿Y vas a volver al bufete? ¿A trabajar con él como si nada? Sí. Con Wire. Grabando todo.
Eso es increíblemente peligroso. Lo sé. Mónica, si algo sale mal, entonces al menos estaré haciendo algo. No escondiéndome. Héctor asintió lentamente. Eres una de las personas más valientes que conozco. O una de las más tontas. Tal vez ambas. Nos reímos. Tensamente. Porque ambos sabíamos que las próximas semanas decidirían si vivía o moría. Y no había garantías. Ninguna. Al día siguiente, miércoles, volví al bufete. Como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera descubierto que mi jefe era criminal. Como si mi vida no estuviera en peligro. Llevaba el wire que el fiscal Romero me había dado. Pequeño. Invisible bajo mi blusa. Grabando todo. Llegué a las 8:30 de la mañana. Saludé a la recepcionista. Buenos días, Carla. Buenos días, Mónica. El licenciado Montes quiere verte. En cuanto llegues. Mi corazón latió más rápido. Pero mantuve la compostura. ¿Y dijo para qué? No. Solo que es urgente. Y gracias. Subí al tercer piso. Oficina del licenciado Montes. Toqué. Adelante. Entré. Montes estaba detrás de su escritorio. 58 años. Cabello gris. Traje caro. Apariencia de abogado exitoso y respetable. Pero ahora, sabiendo lo que sabía, veía algo más en sus ojos. Algo frío. Calculador. Peligroso. Mónica. Siéntate. Me senté. ¿Y querías verme? Sí. Tengo entendido que cancelaste tu viaje a Guadalajara ayer. Así es. ¿Puedo preguntar por qué? Respiré calmadamente. Emergencia familiar. Mi madre tuvo una caída. Tuve que ir a Cuernavaca a verla. Oh. Lo siento. ¿Está bien? Sí. Fractura menor. Pero necesitaba estar ahí. Ya entiendo. ¿Y el caso Omega? ¿Lo pospusimos? La reunión en Guadalajara se movió a la próxima semana. Los clientes entendieron. Bien. Bien. Montes me estudiaba. Buscando señales de que sabía algo. Pero yo había practicado. Toda la noche. Frente al espejo. Expresión neutral. Profesional. Ni sospecha. Ni miedo. Solo normalidad. Mónica, hay algo más que quiero discutir contigo. Sí. El caso Omega es complicado. Más de lo que anticipamos inicialmente. ¿En qué sentido? Hemos descubierto irregularidades. Posible lavado de dinero. Conexiones con elementos cuestionables. Interesante. Estaba probándome. Viendo que sabía. ¿Qué tan cuestionables? Suficientemente para que consideremos retirarnos del caso. ¿Retirarnos? Pero es nuestro cliente más grande este año. Lo sé. Pero hay riesgos. Legales. Reputacionales. Y personales. ¿Personales? Montes se inclinó hacia adelante. Mónica, estas personas, si realmente están involucradas en lavado, no son personas con quienes quieras jugar. Son peligrosas. Licenciado, si están lavando dinero, entonces tenemos obligación de reportarlo. No de retirarnos. En teoría, sí. Pero en práctica, a veces es mejor dejar las cosas en paz. ¿Está sugiriendo que ignoremos actividad criminal? Estoy sugiriendo que protejamos al bufete. Y a nosotros mismos. Lo miré directamente a los ojos. ¿Ha recibido amenazas? Montes parpadeó. ¿Por qué preguntas eso? Porque si estas personas son tan peligrosas como dice, sería lógico que intentaran intimidarnos para que dejemos el caso. No he recibido amenazas directas.
Pero, he escuchado cosas. Rumores. De colegas. ¿Qué tipo de rumores? ¿Qué abogados que investigan demasiado profundo tienen accidentes? Desaparecen. Como la licenciada Ramírez. Ahí estaba. La confirmación indirecta. Sabía lo de Ramírez. ¿Cree que lo de Ramírez no fue realmente mudarse a España? Montes se reclinó. No sé qué creer. Pero sí sé que poco después de que ella comenzara a investigar ciertas conexiones en el caso Omega, desapareció. ¿Y usted no reportó eso como sospechoso? No tenía pruebas. Solo inquietud. Mentira. Todo esto era mentira. Él sabía exactamente qué le pasó a Ramírez. Probablemente ordenó su muerte. Y ahora estaba haciendo lo mismo conmigo. Probándome. Amenazándome sutilmente. Licenciado, con todo respeto, no puedo simplemente abandonar el caso porque haya rumores. Tengo responsabilidad profesional. Ya entiendo. Pero Mónica, como tu superior y como alguien que se preocupa por tu bienestar, te aconsejo precaución. Extrema precaución. Y siempre soy cautelosa. Bien. Porque sería terrible que algo te pasara. Eres una de nuestras mejores abogadas. La amenaza era clara. Apenas velada. Gracias por la preocupación. Tendré cuidado. Excelente. Ahora, ¿tienes actualización sobre el análisis financiero del caso? Pasamos la siguiente hora revisando detalles del caso. Yo compartiendo información, nada sensible. Él tomando notas. Y todo el tiempo. El Wire grabando cada palabra. Cuando salí de su oficina, mis manos temblaban. Pero lo había hecho. Primera interacción exitosa. Fui a mi oficina. Cerré la puerta. Respiré profundo. Mi teléfono vibró. Mensaje del fiscal Romero. ¿Cómo fue? Respondí. Grabación exitosa. Amenaza velada confirmada. Mencionó a Ramírez. Excelente. Continúa. Pero cuidado. Entendido. Pasé el resto del día trabajando normalmente. Reuniones con clientes. Revisión de documentos. Llamadas. Todo normal en la superficie. Pero por dentro. Estaba aterrorizada. Y enojada. Y determinada. A las 6 de la tarde, salí del bufete. Constantemente vigilante. ¿Alguien me seguía? Probablemente. Conduje a casa. La casa que ya no se sentía segura. Pero el fiscal Romero había sugerido que volver a rutina normal era más seguro. Que esconderse levantaría sospechas. Entré. Todo se veía igual. Pero sabía que no lo era. Las cámaras que Héctor no destruyó aún estaban ahí. Probablemente reemplazadas ya. Actuemos. Me duché. Me cambié a ropa casual. Preparé cena. Todo mientras hablaba casualmente. Comentarios sobre mi día. Quejas sobre tráfico. Planes para el fin de semana. Como si alguien estuviera escuchando. Porque probablemente lo estaban. A las 9 de la noche, mi teléfono sonó. Roberto. No había hablado con él desde que lo eché. Contesté. Hola. Mónica. Soy yo. ¿Qué quieres? La fiscalía me contactó. ¿Quieren que declare? Sí. Les di tu información. ¿Vas a denunciarme? No lo sé todavía. Depende. ¿Qué? De qué tan cooperativo seas con el fiscal. De qué tan honesto seas sobre todo lo que hiciste. Mónica, lo siento. De verdad lo siento. Ya lo dijiste. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme? Pensé. ¿Perdón? Por violar mi privacidad de las formas más horrendas. Por colaborar con criminales. Por poner mi vida en peligro. No lo sé, Roberto.
Honestamente no lo sé. Entiendo. ¿Vas a declarar? Sí. Mañana. Voy a decirles todo. Absolutamente todo. Bien. ¿Y tú? ¿Estás a salvo? Por ahora. Ten cuidado. Por favor. Adiós, Roberto. Colgué. Me senté en el sofá. Exhausto por actuar normal todo el día. Por mantener compostura. Por fingir que no sabía que probablemente me estaban vigilando en este momento. Pero entonces, algo cambió. Una determinación. No iba a vivir con miedo. No iba a dejar que estos criminales ganaran. Iba a luchar. Con cada herramienta que tenía. Legal. Ética. Inteligente. Pero iba a luchar. Y cuando esto terminara. Cuando Montes y sus cómplices estuvieran en prisión. Entonces, solo entonces, comenzaría a sanar. Porque esta no era solo mi lucha. Era la lucha de todas las mujeres vigiladas. Controladas. Violadas tecnológicamente. Y yo iba a ganar. O moriría intentándolo. Durante las siguientes 2 semanas, viví una doble vida. De día, Mónica Herrera, abogada corporativa exitosa. De noche, Mónica Herrera, informante de la Fiscalía Federal. Cada mañana, el fiscal Romero me enviaba un mensaje codificado. Un emoji de café bebida caliente significaba, todo despejado, continúa. Un emoji de paraguas significaba, posible amenaza, ten cuidado extra. Y cada mañana antes de ir al bufete, me ponía el wire. Pequeño. Del tamaño de un botón. Adherido a mi sostén con cinta especial. Invisible. Pero ahí. Grabando cada conversación. Cada reunión. Cada palabra sospechosa. Día 3. Montes me llamó a su oficina. Mónica, necesito que revises estos documentos. Me pasó una carpeta. Contratos de la fusión Omega. Pero algo estaba diferente. Números que no cuadraban. Fechas alteradas. Licenciado, estos números no coinciden con los estados financieros que revisé la semana pasada. Ah, sí. Hubo ajustes. Los clientes hicieron correcciones. ¿Qué tipo de correcciones? Reevaluación de activos. Nada importante. Pero yo sabía. No eran correcciones. Era fraude. Documentos alterados para ocultar transferencias. ¿Quiere que proceda con estos números nuevos? Sí. Y Mónica, estas revisiones son confidenciales. No las compartas con el resto del equipo todavía. ¿Por qué? Porque los clientes son sensibles. Prefieren discreción absoluta. Discreción absoluta igual a ocultar crímenes. He entendido. Salí de su oficina. Con la carpeta. Y cada página fotografiada discretamente en el baño. Enviada encriptadamente al fiscal Romero. Día 5. Escuché una conversación. No intencionalmente. Estaba en el archivo del bufete. Buscando documentos viejos. Cuando escuché voces en la sala de conferencias adyacente. Reconocí la voz de Montes. Y otra voz. Masculina. Desconocida. Me acerqué a la pared. Escuchando. ¿Está cooperando? Preguntó la voz desconocida. Sí. Por ahora. Está trabajando en los documentos que necesitamos. ¿Sospecha algo? No creo. Se ve normal. Profesional. Bien. Porque no podemos tener otra Ramírez. Mi corazón dejó de latir. Ramírez fue necesario, dijo Montes, ella descubrió demasiado. ¿Y esta Mónica, qué tan cerca está? No tan cerca como Ramírez. Todavía. Pero es inteligente. Necesitamos monitorearla. Ya lo estamos haciendo. ¿El nuevo rastreador?
Instalado ayer. En su coche. Más avanzado. Imposible de detectar. Mierda. Habían puesto otro rastreador. Después de que Héctor quitara los anteriores. ¿Y su casa? Reinstalamos las cámaras que destruyó. Más pequeñas esta vez. Y agregamos micrófonos en lugares que no revisó antes. ¿Dónde? En sus zapatos. En su bolsa de gimnasio. En el estuche de su laptop. Doble mierda. Estaban en todas partes. Bien, dijo Montes, mantengan vigilancia total. Si hace un movimiento sospechoso, quiero saberlo inmediatamente. ¿Y si descubre demasiado? ¿Como Ramírez? Hubo una pausa larga. Entonces, tomamos medidas. Mi sangre se heló. Estaban hablando de matarme. Casualmente. Como si fuera decisión de negocios. Entendido, dijo la voz, ¿algo más? Sí. Su esposo. Roberto. Está cooperando con la fiscalía. ¿Qué es un problema? Potencialmente. Sabe sobre la extorsión. Pero no sabe quién está detrás. Y no tenemos evidencia que lo conecte directamente con nosotros. ¿Quieres que lo manejemos? Todavía no. Primero veamos qué dice en su declaración. Si es problemático, entonces sí. Estaban considerando matar a Roberto también. Mi Roberto. A pesar de todo lo que había hecho. No merecía morir. Los pasos se acercaban a la puerta. Me moví rápidamente. Pretendiendo buscar en los archivos. Cuando salieron, mantuve la cabeza baja. No me vieron. Oh, eso pensé. Esa noche. Le conté todo al fiscal Romero. En persona. En su oficina. Después de verificar que no me habían seguido. Necesitamos sacarte, dijo inmediatamente, ya. Esta noche. No. Mónica, acabas de escuchar que planean matarte. Si me voy ahora, sospecharán. Y matarán a Roberto. Roberto es adulto. Hizo sus decisiones. Decisiones bajo extorsión. Y además, es evidencia. Testigo. Lo necesitas. El fiscal maldijo. Tienes razón. Pero no puedo ponerte en más peligro. Y ya estoy en peligro. Al menos estamos obteniendo evidencia. No suficiente todavía. Necesitamos grabación de Montes admitiendo crímenes específicos. O transferencias de dinero. O conexiones directas con violencia. Entonces dame más tiempo. ¿Cuánto? Una semana. Dame una semana más. Y 3 días. Si en 3 días no tenemos lo que necesitamos, te saco. Fin de la discusión. Está bien. 3 días. Y Mónica, necesitas deshacerte de todos esos nuevos rastreadores y micrófonos. ¿Cómo? Si los quito, sabrán que sé. Entonces no los quites. Úsalos contra ellos. ¿Qué quieres decir? Contrainformación. Haz que escuchen lo que queremos que escuchen. Conversaciones falsas. Planes falsos. Llévanos a ellos en la dirección equivocada mientras trabajamos el caso real. Era brillante. ¿Y los rastreadores? Conduce a lugares predecibles. Trabajo, casa, gimnasio, supermercado. Nada que levante sospechas. ¿Y para reunirme contigo? Usaremos la oficina de un colega. En edificio diferente. Y llegarás a pie, sin tu coche. Ok. Salí de la fiscalía a las 10 de la noche. Exhausta. Aterrorizada. Pero determinada. Día 7. Logré infiltrarme en una reunión. Montes tenía videoconferencia con los clientes. Necesitaba documentos de su oficina. Toqué. ¿Licenciado? Necesito el expediente García para revisión mañana. Que estoy en llamada. Solo toma un segundo.
Sé exactamente dónde está. Suspiró. Está bien. Rápido. Entré. Fui al archivero mientras él seguía en la videollamada. Fingiendo buscar. Pero escuchando. La persona en la pantalla era un hombre de unos 50 años. Rostro duro. Cicatriz en la mejilla. No era cliente corporativo normal. Era criminal. Obvio. Entonces el problema está resuelto, decía el hombre. Sí, respondió Montes, los documentos están limpios. Listos para la fusión. ¿Y la abogada? Mónica. No sabe nada. Está trabajando exactamente como necesitamos. Bien. Porque no queremos otro incidente. Incidente igual a Ramírez. No habrá otro incidente, aseguró Montes. Más te vale. Porque si esta operación se cae, tú caes con ella. Lo entiendo perfectamente. ¿Y el dinero? Los 500 millones de pesos. ¿Están listos para transferir? Sí. En cuanto se firme la fusión, se mueve automáticamente a las cuentas en Caimán. Ahora. Esto era exactamente lo que necesitábamos. Confirmación de lavado de dinero. Cantidades específicas. Cuentas específicas. Todo grabado en mi WAR. Encontré el expediente. Lo tengo, licenciado. Gracias. Cierra la puerta al salir. Salí. Casi corriendo. Con la evidencia más importante hasta ahora. Grabada. Documentada. Legal. Pero cuando llegué a mi oficina, había alguien esperándome. Un hombre que nunca había visto. Grande. Intimidante. Traje negro. Lentes oscuros. ¿Señora Herrera? Sí. ¿Quién es usted? Necesito que venga conmigo. ¿Para qué? El licenciado Montes quiere hablar con usted. En privado. Fuera del bufete. Tengo trabajo. No es una petición. Su mano se movió a su costado, donde claramente había una pistola. Mi corazón latía como loco. ¿Me habían descubierto? ¿Habían encontrado el wire? Está bien, dije con voz temblorosa, déjeme agarrar mi bolsa. Déjela. No la necesitará. Mierda. Querían separarme de mi teléfono. De cualquier forma de comunicación. Al menos déjeme decirle a mi asistente que salgo. No es necesario. Vamos. Me tomó del brazo. No violentamente. Pero firme. Guiándome hacia el elevador. Hacia el estacionamiento. Hacia. No sabía dónde. Pero sabía que no era nada bueno. En el estacionamiento. Camioneta negra. Vidrios polarizados. Suba. ¿A dónde vamos? El licenciado se lo dirá. Subí. Otro hombre adentro. Igual de intimidante. La camioneta arrancó. Y mientras conducíamos, revisaron mi bolsa, que terminaron dejándome llevar. Mi teléfono. Mi laptop. Buscando qué, micrófonos, grabadoras. Pero no me revisaron físicamente. No encontraron el WAR. Gracias a Dios. Porque era mi única esperanza. Si algo me pasaba, al menos quedaría grabado. Evidencia. Justicia. O venganza. Condujimos durante 40 minutos. Fuera de la ciudad. Hacia las montañas. Caminos de tierra. Cada vez más aislados. Cada vez más aterradores. Finalmente. Llegamos a un rancho. Grande. Aislado. Rodeado de árboles. Bájese. Obedecí. Me llevaron adentro. A una oficina grande. Elegante pero rústica. Y ahí, detrás de un escritorio, estaba Montes. Pero no estaba solo. Había 3 hombres más.
Todos armados. Todos mirándome como depredadores. Siéntate, Mónica, dijo Montes con voz fría. Me senté. Tratando de no temblar. Tratando de parecer confundida, no culpable. ¿Qué está pasando, licenciado? ¿Por qué me trajeron aquí? Montes se reclinó en su silla. Estudiándome. Dímelo tú, Mónica. ¿Por qué crees que estás aquí? No tengo idea. No. ¿Ninguna idea? No, y francamente, esto es muy inapropiado. Secuestrarme del trabajo. No es secuestro. Es una conversación privada. Podríamos haber tenido una conversación privada en su oficina. No. Porque tu oficina está comprometida. Tu casa está comprometida. Y necesitamos hablar sin interferencias. ¿Interferencias? ¿Sabían del Wire? No podían saberlo. Actúa natural. ¿De interferencias de quién? De la Fiscalía Federal. Mi corazón se detuvo. Sabían. De alguna forma, sabían. No entiendo de qué habla. No. Entonces déjame ser claro. Montes se inclinó hacia adelante. Sus ojos fríos. Calculadores. Asesinos. Sabemos que estás trabajando con el fiscal Romero. Sabemos que has estado usando un wire. Sabemos que nos has estado grabando. Mierda. Mierda. Eso es ridículo. Lo es. Entonces explícame por qué has visitado la fiscalía 3 veces en la última semana. Siempre a pie. Siempre sin tu coche. Siempre por rutas alternas. Tenían vigilancia completa. Más de lo que pensábamos. Tengo un caso con la fiscalía. Un cliente. Y mentira. Revisamos. No tienes ningún caso ahí. Estaba atrapada. No había salida. Podía seguir mintiendo. O enfrentarlo. Con la verdad. Y el wire todavía grabando. Tomé una decisión. La más valiente de mi vida. O la más estúpida. Miré a Montes directamente a los ojos. Y dije. Tiene razón. Estoy trabajando con la fiscalía. Porque usted es un criminal. Y yo voy a asegurarme de que pase el resto de su vida en prisión. El silencio en la habitación fue absoluto. Los hombres armados se pusieron tensos. Pero Montes sonrió. Una sonrisa fría. Sin humor. Ahí está. Finalmente. Honestidad. ¿Entonces qué ahora? ¿Me va a matar? ¿Cómo mató a la licenciada Ramírez? Y directa al punto. Me gusta eso de ti, Mónica. Siempre te gustó. Responda mi pregunta. Matarte sería problemático. Desapareciste del bufete con mis hombres. Hay cámaras de seguridad. Testigos. Sería estúpido. ¿Entonces qué? Entonces te voy a dar una opción. Porque a diferencia de Ramírez, tú todavía eres útil. No voy a trabajar para usted. Oh, pero ya lo haces. Durante semanas has estado investigando el caso Omega. Creando documentos. Análisis. Todo lo cual vamos a usar para legitimar la fusión. Esos documentos muestran fraude. Lavado de dinero. Solo si sabes qué buscar. Pero para un auditor externo, parecen completamente legales. Gracias a tu excelente trabajo. Me había usado. Todo este tiempo. Pensé que estaba investigando. Pero estaba ayudándolo sin saberlo. Aquí está tu opción, continuó Montes, puedes seguir cooperando. Terminar el caso Omega. Firmar los documentos finales. Y cuando todo esté hecho, te vas. Renuncias. Te mudas. Tal vez a otro país. Y vives tu vida. Olvidando todo lo que viste. ¿Y si no acepto? Entonces terminas como Ramírez.
Simple. ¿Y la fiscalía? ¿Cree que van a dejar que me desaparezca? La fiscalía no tiene evidencia. Sin ti, sin tu testimonio, sin grabaciones utilizables, no tienen nada. Tengo el wire puesto ahora mismo, grabando esta conversación. Montes se rió. Lo sé. ¿Crees que no sabíamos? El wire que llevas tiene un bloqueador, instalado por nosotros en tu sostén cuando dormías hace 2 noches. No ha grabado nada en 48 horas. No. No. Estás mintiendo. ¿O lo estoy? Revisa. Adelante. Con manos temblorosas, metí mi mano bajo mi blusa. Toqué el wire. Y sentí algo más. Otro dispositivo adherido al wire, bloqueando la señal. Habían entrado a mi casa. Me habían drogado, ¿con qué? No sabía. Y habían saboteado mi único recurso. Las lágrimas comenzaron a caer. No de tristeza. De rabia. Pura rabia. Entonces esto es, dije, no tengo opción real. No. No la tienes. ¿Y Roberto? Roberto declaró. Pero como dije, no tiene evidencia directa contra nosotros. Es solo su palabra. Y con sus propios crímenes, rastrear, espiar, no es testigo creíble. Lo van a matar. Y no es necesario. Ya está destruido. Legalmente. Emocionalmente. No es amenaza. Cerré los ojos. Todo estaba perdido. Semanas de trabajo. Riesgo. Miedo. Para nada. Entonces, preguntó Montes, ¿cuál es tu decisión? ¿Cooperas? Oh. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. La alternativa era clara. Estaba a punto de responder, cuando escuchamos algo. Helicópteros. Muchos. Y sirenas. Acercándose rápido. Montes se puso de pie abruptamente. ¡Qué mierda! Uno de sus hombres habló por radio. Jefe. Policía Federal. Docenas de unidades. Nos tienen rodeados. Imposible. ¿Cómo supieron? Y entonces. Entendí. El wire. El bloqueador. Pero ¿y si? Metí mi mano en mi bolsa. El teléfono que me habían revisado. Lo había dejado en modo de grabación. Audio continuo. Subiendo a la nube. En tiempo real. Compartido con el fiscal Romero. Y también. Transmitiendo ubicación GPS. Exacta. En tiempo real. No habían bloqueado mi wire. Habían bloqueado el wire de la fiscalía. Pero mi sistema. Mi backup. Funcionó perfectamente. Miré a Montes. Y sonreí a través de las lágrimas. ¿Cómo supieron? Yo les dije. Cada palabra de esta conversación. Transmitida. Grabada. Evidencia. Montes palideció. Tú. Sí. Yo. Las ventanas explotaron. Gas lacrimógeno. Comandos federales entrando. Gritos de al suelo. Montes trató de correr. Un agente lo tacleó. Esposas. Arresto. Justicia. Y yo. Yo me quedé sentada. Llorando. De alivio. De shock. De victoria. Porque lo había logrado. Contra todo pronóstico. Había ganado. Los siguientes minutos fueron caos absoluto. Agentes federales llenando cada rincón del rancho. Gritos. Órdenes. Arrestos. Montes y sus hombres esposados en el piso. Y yo. Todavía sentada en esa silla. Temblando incontrolablemente. Un agente se acercó. ¿Señora Herrera? Asentí, incapaz de hablar.
Soy el comandante Soto. Policía Federal. ¿Está herida? Negué con la cabeza. ¿Puede ponerse de pie? Intenté. Mis piernas no respondían. El comandante me ayudó. Despacio. Ya pasó. Está a salvo. Me llevó afuera, donde había al menos 20 vehículos federales. Luces rojas y azules iluminando la noche. Helicópteros arriba con reflectores. Parecía escena de película. Pero era real. Dolorosamente real. Mónica. Esa voz. Corrí hacia ella. El fiscal Romero. Salió de una de las camionetas. Corrió hacia mí. Y por primera vez en semanas, me permití colapsar. Lloré en su hombro. Todos los días de terror. De actuar. De pretender. Salieron en lágrimas. Lo hiciste, decía el fiscal, lo hiciste increíble. Eres la mujer más valiente que conozco. Pensé que iba a morir. Lo sé. Yo también pensé que llegaríamos tarde. ¿Cómo supieron exactamente dónde estaba? Tu teléfono. La transmisión de audio y GPS. Escuchamos todo. Cada palabra. Y en el momento que confirmó los crímenes, movilicé todo. ¿Grabó bien? ¿La confesión? Perfectamente. Admisión de asesinato de Ramírez. Lavado de 500 millones de pesos. Conspiración. Extorsión. Todo. Mónica, acabas de entregar el caso del año. ¿Y él? Señalé a Montes siendo metido en una camioneta, ¿va a prisión? Por el resto de su vida. Garantizado. Sentí alivio profundo. Pero también vacío. Como si hubiera estado corriendo durante semanas. Y de repente me detuve. Y no sabía qué hacer ahora. Necesitas ir al hospital, dijo el fiscal, revisión médica. Protocolo estándar. Que estoy bien. No es negociable. Y después, tienes que dar declaración formal. Esta noche. ¿Esta noche? Son casi las 11 de la noche. Lo sé. Pero mientras está fresco. Cada detalle. Necesitamos documentar todo antes de que los abogados de Montes empiecen a trabajar. Está bien. Me llevaron a un hospital. Revisión completa. Físicamente estaba bien. Pero emocionalmente. La doctora fue directa. Señora Herrera, ha pasado por trauma significativo. Recomiendo terapia. Pronto. Lo sé. 10 años exactos desde el día que encontré el rastreador. Martes. Mañana soleada. Pero esta vez. No había coche comprometido. No había esposo controlador. No había miedo. Solo paz. Me desperté en nuestra casa. Casa que Daniel y yo habíamos comprado hace 5 años. En las afueras de la ciudad. Con jardín grande para los niños. Oficina en casa para ambos. Seguridad real, pero no paranoia. Emma, ahora 8 años, entró corriendo a nuestra habitación. Mami. Papi. Despierten. ¿Qué pasa, mi amor? Hoy es el día de tu charla grande. ¿Recuerdas? Ah, sí. La conferencia. 10 años después, reflexiones sobre abuso tecnológico y sanación. Sí, mi amor. Lo recuerdo. ¿Puedo ir contigo? Miré a Daniel. Él asintió. Y claro que puedes. La conferencia era en auditorio de 2000 personas. Completamente lleno. Reporteros. Activistas. Abogados. Víctimas. Todos. Backstage, estaba nerviosa. Incluso después de cientos de charlas. Esta se sentía especial. Porque era la primera vez que contaría la historia completa. Incluyendo las partes que nunca había compartido públicamente.
¿Lista?, preguntó Daniel. Y creo que sí. Vas a ser increíble. Como siempre. Me besó. Emma me abrazó. Tú puedes, mami. Respiré profundo. Y salí al escenario. La ovación fue inmediata. 2000 personas de pie. Aplaudiendo. Algunos llorando. Me tomó 3 minutos calmarlos para poder hablar. Y gracias. Gracias. Por favor, siéntense. Se sentaron. Silencio absoluto. Hace exactamente 10 años, encontré un rastreador GPS en mi coche. Ese descubrimiento cambió mi vida para siempre. Comencé a contar. Pero no solo los hechos. Las emociones. Cuando vi ese dispositivo negro en mi mano, sentí traición tan profunda que físicamente dolía. El hombre que me amaba, que se suponía debía protegerme, me había convertido en su proyecto de vigilancia. Y lo peor no fue el rastreador. Fue descubrir que había más. Cámaras en mi casa. Spyware en mis dispositivos. Meses de cada momento privado, grabado. Monitoreado. Violado. Y me sentí sucia. Usada. Como si miles de ojos hubieran visto partes de mí que nadie debería ver. Podía escuchar sollozos en la audiencia. Mujeres y hombres que entendían. Que habían vivido lo mismo. Pero hoy, 10 años después, no estoy aquí para contarles solo sobre el dolor. Estoy aquí para contarles sobre la sanación. Porque sí, fui violada tecnológicamente. Sí, fui traicionada por mi esposo. Sí, casi muero enfrentando a criminales. Pero también sobreviví. Prosperé. Y convertí ese trauma en propósito. Cambié el tono. Más fuerte. Más esperanzado. Que en estos 10 años. Marca de verificación Gruesa Blanca ayudamos a 1847 víctimas de abuso tecnológico. Marca de verificación Gruesa Blanca cambiamos leyes en 3 países. Marca de verificación Gruesa Blanca mi app ha detectado spyware en 47.000 dispositivos. Marca de verificación Gruesa Blanca mi libro ha sido leído por 3 millones de personas. Marca de verificación Gruesa Blanca y cientos de mujeres me han dicho, estoy viva gracias a ti. La audiencia estalló en aplausos. Pero lo más importante que aprendí es esto, el trauma no te define. Lo que haces con el trauma te define. Puedes dejar que te destruya. O puedes dejar que te transforme. Yo elegí transformación. Y ustedes también pueden. Hice pausa. Y quiero hablarles sobre perdón. Porque sé que muchos preguntan, ¿perdonaste a tu ex esposo? La respuesta es, sí. Pero no como piensan. No volví con él. No olvidé lo que hizo. No dije, está bien. Pero lo perdoné porque el perdón es para el que perdona. No para el perdonado. Perdonar me liberó de la rabia. Del resentimiento. Del peso de cargar odio. Y esa libertad me permitió sanar. Crecer. Amar de nuevo. Señalé a Daniel en primera fila. Ese hombre es mi esposo ahora. Daniel. Y me ama sin controlarme. Me respeta sin ahogarme. Me da seguridad sin quitarme libertad. Y lo encontré porque sané. Porque hice el trabajo. Porque no dejé que el trauma me impidiera amar de nuevo. Así que si estás aquí hoy y has vivido algo similar, quiero que sepas. Bíceps flexionado puede sanar. Bíceps flexionado puedes confiar de nuevo. Bíceps flexionado puedes amar de nuevo. Bíceps flexionado puedes ser feliz de nuevo. Y no será fácil. No será rápido. Pero es posible. Las lágrimas corrían libremente por muchas caras. Y para aquellos que están siendo vigilados ahora mismo. Si tu pareja siempre sabe dónde estás. Bandera triangular en mástil. Si te pide contraseñas constantemente. Bandera triangular en mástil. Si casualmente aparece en lugares donde estás. Bandera triangular en mástil.
Si se enoja cuando no respondes inmediatamente. Bandera triangular en mástil. Eso no es amor. Es control. Y tienes derecho a salir. A denunciar. A ser libre. La ovación fue atronadora. Pero levanté la mano pidiendo silencio una vez más. Finalmente, quiero terminar con esto. A mi ex esposo Roberto, si estás viendo esto, gracias. Por cambiar. Por crecer. Por usar tu experiencia para ayudar a otros. Tu carta hace años significó más de lo que sabes. A mi esposo Daniel, gracias por amarme sin miedo. Por confiar en mí completamente. Por ser prueba viva de que el amor sano existe. A mis hijos Emma y Lucas, algún día leerán o verán esto. Y quiero que sepan, mamá fue rota una vez. Pero se reconstruyó más fuerte. Y los ama más que a nada en el mundo. Y a todas las víctimas de abuso tecnológico escuchando esto. No estás loca. No estás sola. No es tu culpa. Y hay salida. Hay ayuda. Hay justicia. Hay vida después del trauma. Y si yo pude sobrevivir lo que sobreviví y estar aquí hoy, feliz, sana, plena, tú también puedes. La ovación final duró 10 minutos. Gente de pie. Llorando. Aplaudiendo. Y yo. Me quedé ahí. Absorbiendo el momento. Porque este era el cierre que necesitaba. 10 años. Círculo completo. De víctima a sobreviviente a prosperante activista. Después de la charla. Como siempre, había fila de personas esperando hablarme. Pero una mujer se destacó. Unos 40 años. Elegante. Profesional. Señora Herrera, necesito contarle algo. Por supuesto. Hace 8 años, mi esposo me rastreaba. Me controlaba. Me aterraba. Un día, leí sobre su caso en periódico. Y pensé, si ella pudo salir, yo también. ¿Qué hiciste? Lo dejé. Esa misma semana. Tomé a mis hijos y me fui. Lo denuncié. Y ahora estoy casada con hombre maravilloso. Mis hijos están bien. Y soy feliz. Me alegra tanto. Pero hay más. Mi hija mayor, que tenía 12 cuando salimos, ahora tiene 20. Y estudia Derecho. Quiere especializarse en abuso tecnológico. Por lo que vivimos. Por su trabajo. Comenzó a llorar. Usted no solo salvó mi vida. Salvó la vida de mis hijos. Y ahora mi hija va a salvar vidas de otras. Es efecto multiplicador. La abracé mientras lloraba. Gracias por contarme. Historias como la tuya son por qué hago esto. No. Gracias a usted. Por tener valor de hablar. De hacer de su dolor algo útil. Esa noche, en casa. Acosté a Emma y Lucas. Les leí cuentos. Los besé en la frente. Los amo infinito. Los amamos infinito también, mami. Bajé a la sala donde Daniel esperaba. Con 2 copas de vino. Por ti, brindó, la mujer más increíble del mundo. Por nosotros, corregí, porque sin ti, sin tu apoyo, no habría llegado aquí. Brindamos. ¿Cómo te sientes? Preguntó, después de contar todo. Libre. Completamente libre. Como si hubiera cerrado el último capítulo. ¿Y qué viene ahora? No lo sé. Pero sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Siempre. Nos acurrucamos en el sofá. Y mientras miraba a mi alrededor. A esta casa llena de amor. A esta vida que había construido desde cenizas. A este futuro lleno de posibilidades. Supe algo con certeza absoluta. El rastreador GPS que encontré hace 10 años. Había sido el peor y mejor momento de mi vida. Lo peor,
porque expuso traición, violación, peligro. Lo mejor, porque me obligó a encontrar fuerza que no sabía que tenía. Me forzó a sanar, crecer, transformar. Y eventualmente, me llevó a esto. A propósito. A impacto. A plenitud. Y mientras cerraba los ojos esa noche, no con miedo como hace 10 años, sino con paz, supe que finalmente estaba libre. Verdaderamente. Completamente. Libre. Tópico 13 a 15. Epílogo, legado y mensaje final. El impacto continúa, 10 minutos y conclusión. 20 años después. Emma, ahora de 18 años, se graduó de preparatoria valedictorian. En su discurso de graduación, dijo: "Y mi madre me enseñó que el trauma puede ser transformado en propósito. Que el dolor puede convertirse en poder. Y que una sola persona valiente puede cambiar el mundo. Por eso, cuando vaya a la universidad, estudiaré Derecho, Ciberseguridad. Y eventualmente trabajaré en la fundación de mi madre. Porque quiero continuar su legado. Protegiendo a personas de la violencia digital". Lloré escuchándola. Porque el legado continuaba. Nueva generación. Nuevas voces. Mismo propósito. La Fundación Libertad Digital. 20 años después de su creación, había crecido exponencialmente. 50 empleados. Oficinas en 10 países. Más de 25.000 víctimas ayudadas. App Privacy Guard, 50 millones de descargas. Leyes cambiadas en 15 países. Pero más que números, era el impacto. Historias que llegaban diariamente. Encontré cámara oculta gracias a su app. Su libro salvó mi vida. Denuncié a mi acosador y ahora está en prisión. Enseño sobre consentimiento digital en mi escuela gracias a ustedes. Miles de historias. Miles de vidas cambiadas. Y todo había comenzado con un rastreador GPS. Un momento de horror. Transformado en movimiento global. ¿Y Roberto? Roberto y Carmen seguían felizmente casados. Con 2 hijos propios. Roberto ahora dirigía su propia organización. Hombres contra el Abuso, Fundación Roberto Sánchez. Grupo de apoyo para hombres con comportamientos controladores. Ayudándolos a cambiar antes de destruir relaciones. También daba charlas. Desde perspectiva del abusador reformado. Mi nombre es Roberto, comenzaba siempre, y fui abusivo con mi ex esposa. Pero aprendí. Cambié. Y ahora ayudo a otros hombres a no cometer mis errores. Sus charlas eran poderosas. Porque hombres jóvenes escuchaban a otro hombre. De maneras que no escuchaban a mujeres. Era trabajo importante. Complementario al mío. Mónica y Roberto, 20 años después. Habíamos hecho las paces completamente. No éramos cercanos. Pero éramos cordiales. Respetuosos. Ocasionalmente colaborábamos. Paneles conjuntos, perspectivas de víctima y perpetrador. Era incómodo al principio. Pero eventualmente, sanador. Porque mostraba que ambos lados podían crecer. Que el perdón real era posible. Y que las personas pueden cambiar verdaderamente. Daniel y yo. 20 años de matrimonio. Más enamorados que nunca. ¿Alguna vez te arrepientes? Me preguntó en nuestro aniversario 20, de no haber vuelto con Roberto. Nunca. Ni por un segundo. ¿Incluso sabiendo que cambió? Incluso sabiendo eso. Porque lo que tenemos nosotros, es lo que siempre merecí. Amor sin miedo. Confianza sin vigilancia. Libertad dentro de compromiso. Te amo. Te amo más. Mis hijos. Emma, 18, estudiando Derecho en universidad prestigiosa. Enfocada en privacidad digital. Lucas, 16, estudiando programación. Quería crear tecnología que proteja privacidad, no la viole.
Ambos habían crecido escuchando mi historia, entendiendo importancia de consentimiento, de límites, de respeto. Mamá, dijo Lucas una vez, gracias por enseñarme cómo no tratar a mi futura pareja. ¿Qué quieres decir? Gracias por mostrarme que el amor no es control. Que confiar es mejor que rastrear. Que respetar es más importante que saber cada detalle. Eso es lo más bonito que me has dicho. El libro, edición 20 aniversario. La editorial quería reeditar Rastreada con capítulo adicional. 20 años después, reflexiones. Lo escribí durante 3 meses. Reflexionando sobre todo. El trauma. La sanación. El perdón. El legado. Una sección se llamaba, Si pudiera volver atrás. Si pudiera volver a ese martes por la mañana, hace 20 años, cuando encontré el rastreador, ¿qué haría diferente? Honestamente, nada. Porque aunque el camino fue doloroso, me llevó aquí. A propósito. A impacto. A vida llena de significado. Y salvó miles de vidas. Así que no cambiaría nada. Porque cada momento de dolor tuvo propósito. Y ese propósito sigue viviendo. La conferencia final. A mis 54 años, decidí dar una última gran conferencia. 20 años de libertad digital, pasado, presente y futuro. 30.000 personas asistieron. Presencial y virtual. Transmitida a 150 países. Fue monumental. Pero mi parte favorita fue el final. Invité al escenario a 10 mujeres que había ayudado personalmente. 3 hombres que habían cambiado, incluyendo Roberto. Mi hija Emma. Mi esposo Daniel. Representantes de organizaciones que habíamos inspirado. Todos juntos. En un escenario. Representando 20 años de trabajo. De sanación. De cambio. De esperanza. Cuando encontré ese rastreador hace 20 años, dije al micrófono, pensé que mi vida había terminado. Pero en realidad, apenas comenzaba. Porque ese momento horrible fue el catalizador para todo esto. Señalé a las personas en el escenario. Estas personas representan miles más. Víctimas que sobrevivieron. Perpetradores que cambiaron. Activistas que se unieron a la causa. Y juntos, hemos creado movimiento que seguirá mucho después de que yo me vaya. Porque la libertad digital no es solo mi lucha. Es lucha de todos. De cada persona que merece privacidad. De cada persona que merece amor sin control. De cada persona que merece vivir sin miedo. La ovación fue ensordecedora. Pero la callé una última vez. Y quiero terminar con mensaje para 3 grupos de personas. 1. Para víctimas. Si estás siendo rastreada, monitoreada, controlada. No estás loca. Tu intuición es correcta. No estás sola. Millones han pasado por esto. Y sí hay salida. Y hay personas esperando ayudarte. Por favor, busca ayuda. Denuncia. Vive. 2. Para perpetradores. Si reconoces comportamientos controladores en ti mismo. Admítelo. No te justifiques. Busca ayuda. Terapia. Grupos de apoyo. Cambia. Verdaderamente. Como Roberto lo hizo. Porque el amor no es control. Y puedes aprender a amar sanamente. 3. Para todos. Que eduquen a sus hijos sobre consentimiento digital. Revisen sus dispositivos regularmente. Conozcan las señales de abuso tecnológico. Y si ven algo, digan algo. Porque salvar una vida vale la pena. Mensaje final. Hace 20 años, mi esposo me dijo, revisa tu coche. Y cuando me agaché y encontré ese rastreador, mi vida cambió para siempre. Pero no de la forma que él esperaba. No me destruyó. Me transformó. De víctima a sobreviviente. De sobreviviente a activista.
De activista a líder de movimiento. Y hoy, 20 años después, estoy aquí diciéndote. Tu trauma no te define. Tu pasado no determina tu futuro. Y una sola persona valiente puede cambiar el mundo. Yo lo hice. Y tú también puedes. La ovación final duró 30 minutos. Y mientras bajaba del escenario por última vez, Daniel me esperaba con flores. Emma y Lucas con abrazos. Y miles de personas con gratitud. Esa noche, en casa. Sentada en mi oficina. Mirando fotos de los últimos 20 años. Daniel entró. ¿En qué piensas? En que si ese martes, hace 20 años, alguien me hubiera dicho que todo esto pasaría, no lo habría creído. ¿Qué específicamente? Que sobreviviría. Que sanaría completamente. Que encontraría amor real. Que tendría hijos increíbles. Que cambiaría miles de vidas. Que sería feliz. ¿Y lo eres? ¿Feliz? Miré a mi esposo. A mi vida. A mi legado. Y respondí con certeza absoluta. Soy más que feliz. Estoy plena. Y era verdad. Porque había tomado lo peor. Y creado lo mejor. Había transformado trauma en triunfo. Y eso era libertad. Verdadera. Completa. Eterna. Libertad. Si estás viendo esto y reconoces tu situación en mi historia. Si sientes que alguien sabe demasiado sobre ti. Si encuentras dispositivos que no reconoces. Si tu pareja siempre sabe dónde estás. No estás loca. Es real. Es abuso. Y puede salir. Teléfono, números de ayuda en descripción. Candado a Privacy Guard gratis en descripción. Báscula, recursos legales en descripción. Bíceps flexionado, historias de sobrevivientes en descripción. Tú puedes sobrevivir. Tú puedes sanar. Tú puedes ser libre. Como yo lo fui. Como miles lo han sido. Como tú lo serás. Te lo prometo. Esta historia está basada en casos reales de abuso tecnológico. Si necesitas ayuda, por favor llama a los recursos en la descripción. No estás sola.